Bueno, vamos a ver cómo nos va por acá. Bueno, apreciados compañeros, reciban un cordial y buenas tardes. Ustedes no. Bueno. Listo. Les decía hace 8 días que vamos a aprovechar mucho esta horita y media que vamos a estar acá, o esta hora, para dejarles una iniciativa. Empecé ahora 8 días mencionando su trabajo de grado. Sí o sí, usted tiene que pasar por ahí. Usted no puede decir, ya terminé materia, yo me quiero graduar sin presentar trabajo de grado. Eso los abogados le llaman un requisito, ¿qué? ¿Quién ha escuchado la palabra? Un requisito sine qua non. O sea, insalvable. Sí o sí. Cuando usted vaya a presentar sus documentos de grado, ¿qué le van a pedir? Le van a pedir, hola, Claudia Manterres, bienvenida. Le van a pedir su certificado de haber terminado materias, le van a pedir el certificado de haber presentado las pruebas en el PRO, le van a pedir un pasisalvo financiero, pasisalvo académico, pruebas del PRO, y la nota aprobatoria de su trabajo de grado, sea cual sea la línea que usted elija. La línea que más están eligiendo hoy, que fue aprobada hace unos 2 años y medio, 3 años, es seminario de grado. Hasta hace 3 años, lo más sencillo era el diplomado. Y tenía un componente complejo, era que el diplomado, el informe final del diplomado era un documento casi de semillero de investigación. Era un documento de 50, de 60 páginas. Ahora estamos frente al tema del seminario, y el documento final del seminario es un entregable de entre 15 y 17 páginas. Pero no es tan extenso, pero es con una rigurosidad académica definida. ¿Cuál es la rigurosidad académica? Que debe estar elaborado en normas APA, que debe tener una estructura definida, que se las voy a compartir para que ustedes la tengan. El que quiera ir adelantando su trabajo de seminario lo puede ir haciendo, le puede ir trabajando, lo puede ir cacharreando con tiempo, cosa de que si lo va a hacer en junio o en diciembre o el año entrante, usted llegue al seminario tranquilo, tranquila, de decir, ya tengo mi documento adelantado. En el caso de contaduría pública, la orientación del seminario es en sistemas tributarios, en NIIF, normas internacionales de información financiera, o en actualización tributaria. El que hace Medellín es todo el componente de impuestos, los impuestos en Colombia. Lo hacen virtual, simplemente se asiste a las clases diarias, se presentan documentos, se envía a Medellín, y aquí el de administración de empresas es planeación estratégica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser en planeación estratégica y va a ser con la estructura y el formato propio del seminario, para aprovechar. Y ahí definimos el concepto de lo que es la investigación formativa. Yo les decía hace 8 días, teóricamente vamos a empezar un poquito como al revés. Teóricamente voy a empezar con el ejercicio práctico. Voy a empezar con la parte práctica. Ya dentro de 8, si el ejercicio no lo alcanzamos a terminar hoy, lo terminamos dentro de 8 días. Yo lo que quiero es que quede esa iniciativa y quede esa capacidad instalada. Que ustedes digan, venga, que tengo que trabajar fuerte. Temas de redacción, temas de argumentación, temas de coherencia, todo lo que tiene que ver con la estructuración del documento. Ya dentro de 15 días empezaremos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación escrita, los componentes de la comunicación escrita, el componente no verbal. El componente no verbal de la comunicación escrita, la ortografía, por ejemplo. ¿Cómo cambia el sentido de una frase, de una oración, cambiándole de posición a una coma, por ejemplo? Entonces, eso lo vamos a trabajar luego.
las diferentes tipologías textuales, las vamos a ver luego, y vamos a trabajar un poco comprensión de lectura. Hoy en día, usted ya alguno presentó Saber Pro. No. Hoy en día todo lo que son pruebas de conocimiento, Saber Pro, lo que llamamos pruebas CITES 11, Saber Pro 11, prueba Saber 11 o Saber Pro, que es de la universidad. Todas esas preguntas están elaboradas bajo la metodología de comprensión de lectura. O los que han presentado, quiero que vivan la experiencia cuando lo puedan hacer, Comisión Nacional del Servicio Civil, el CIMO. En este momento hay convocatoria abierta. El que quiera presentar, el PIB vale 50.000 pesos y se presenta alguno de estos concursos de carrera administrativa. Quien quita que se gane por ahí uno, y uno de los mejores empleadores en Colombia es el Estado, el sector público. Y esas pruebas, todas, están construidas, lógicamente, bajo un componente de conocimiento, pero un componente muy fuerte de comprensión de lectura. Y uno se da cuenta porque viene el enunciado de la pregunta y vienen 4 respuestas que uno dice, ahí dice lo mismo. ¿Cuál de las 4 es? Y a uno le genera la confusión, no la falta de conocimiento, sino la falta de entender qué es lo que dice el párrafo, comprensión de lector. Entonces, hoy vamos a trabajar. Brevemente vamos a definir, para que tengan en cuenta esto, la elaboración, la construcción de textos argumentativos o documentos académicos. Tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es un texto narrativo, entre lo que es un texto explicativo, un texto descriptivo y lo que es un texto académico argumentativo. Los textos científicos, lo que vemos en revistas académicas y revistas indexadas, es el producto de, muchos son productos de investigación en sentido estricto. Yo les mencionaba, por ejemplo, el tema del COVID. Todo lo que hay publicado hoy en día científicamente frente al COVID es investigación en sentido estricto, porque la información que había en el entorno científico era muy poca. Pero la gran mayoría de artículos, y qué bacano, al que le guste escribir, desarrollar esa habilidad, qué bacano que el día de mañana, al titularse o antes de titularse, haga una publicación. Nosotros tenemos en Uni Remington, para que la busquen por ahí, le echen una ojeadita, tenemos una revista indexada, una revista académica que se llama Humanismo y Sociedad. Y ahí en esa revista tenemos nosotros, como comunidad académica, tenemos la posibilidad de publicar. Y les comento como experiencia la importancia que reviste la publicación académica. Yo alguna vez me había concursado mucho en esa Comisión Nacional del Servicio Civil, he concursado muchísimo para cargos públicos. Y hubo una oportunidad, hace unos 8 años, 8 o 9 años, concursé con la rama judicial. Estábamos en la carrera por 2 cargos, empezamos 1.500 y se fue cerrando el filtro, se fue cerrando y yo aproximándome. Y al final de todo el proceso, después de presentar pruebas de conocimiento, pruebas comportamentales, después de presentar antecedentes y presentar entrevistas, quedamos 2 ciudadanos empatados, exactamente el mismo puntaje. ¿Qué dirimía el empate? Primero, lo dirimía temas de discapacidad. Ninguno de los 2 certificábamos ninguna discapacidad. El más bonito era yo, pero no había cómo certificar. ¿Cómo certificar la discapacidad? A través de un tema médico. El otro ítem para desempatar era el que hubiera votado, que tuviera el certificado electoral. Los 2 los teníamos, seguíamos empatados. El tercer ítem era una publicación. Y el señor ese tenía una y yo no tenía ninguna. Me ganó por una publicación. Hoy en día tengo 3 publicaciones tímidas, pero las he logrado hacer en una revista paraguaya. Hice un diplomado en redacción de artículos científicos y el plus, el valor agregado del diplomado era permitirle a uno publicar. Y cuando digo permitirle, es porque nosotros que tenemos esta membresía no la aprovechamos, porque publicar cuesta. Una revista como Dialnet o como Cielo, otras bases de datos, pueden cobrar 2 o 3 millones de pesos por permitirle a uno publicar en ella, porque una publicación científica tiene peso en la hoja de vida. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo construir un texto académico. Y cada tipología textual tiene su metodología. Entonces, ¿cómo elaborar un texto académico bajo el concepto de la tipología argumentativa?
Entonces, para nosotros, yo creo que estas diapositivas les son comunes a algunos de ustedes, porque yo insisto mucho con esto. Yo insisto mucho. Redactar. Nosotros como profesionales, como personas, como seres humanos, debemos de desarrollar esa habilidad y esa destreza. Redactar. Entonces, ¿cómo redactar un documento académico? Hay que vivir 3 momentos. Yo también fui y sigo siendo estudiante. Yo cada año hago 2 diplomados. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí. Me dan una tarea para hacer y tengo tanto que hacer que empiezo a aplazar y aplazar hasta que llega el día en que ya o es hoy o perdí, o es hoy o no la entregué. Entonces lo primero que hago, que a mí también me ha sucedido, es abro el computador y abro una hojita en documento Word. Y cuando tengo la hoja abierta digo, bueno, ¿y qué voy a escribir ahí? ¿Qué voy a poner ahí? Entonces, lo primero, el primer paso para elaborar un documento académico es hacer la planeación de este documento. Vamos a ir mirando cada uno de esos componentes y ahorita empezamos el ejercicio. Cuando yo hago una buena planeación del documento que voy a elaborar, créanme que el segundo paso, que es la escritura, es la cosa más breve del mundo. Este es el componente más extenso en la elaboración de un documento académico. Se llama la planeación o se conoce como preescritura, donde yo rayo, ensayo, error. Y esa planeación, la elaboración del texto, tiene 4 componentes. El primero es seleccionar el tema. Yo propongo un tema, el que lo quiera desarrollar lo puede desarrollar, el que quiera tomar otro tema, por ejemplo, Miguel, si quiere trabajar un tema de tributario, la historia de los impuestos en Colombia, o la dinámica tributaria en Colombia, o una propuesta que usted quiera desarrollar con respecto, por ejemplo, a un análisis comparativo del IVA en Colombia, un análisis comparativo de las reformas tributarias en Colombia. Colombia es uno de los países del mundo con mayor inseguridad jurídica y con mayor inseguridad tributaria. Uno se acuesta con una norma y se levanta con otra. Así le llamen de diferentes normas, de diferentes nombres a la ley. Reforma tributaria, o ley de financiamiento, o ley de desarrollo económico. Cambia el sistema tributario. Entonces, cualquier enfoque. El tema que yo les doy, si lo quieren tomar, es la planeación estratégica, que es el ejercicio que voy a hacer hoy. Pero cualquiera. Y el ejercicio práctico que vamos a hacer, que lo vamos a desarrollar en estas 4 semanas, o sea, con ese voy a evaluar. Voy a dar en plataforma algunos cuestionarios sencillitos para complementar notas, pero este documento que se los voy a compartir, si me escriben ahorita el WhatsApp, se los comparto, el formato, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer sencillito. O sea, no lo vamos a hacer de 17 páginas. Vamos a hacerlo de 4, de 5 paginitas, pero que vivamos la experiencia y que les quede marcado como el camino para el seminario. ¿Ya? Y el seminario es en planeación estratégica. Entonces, el primer componente es seleccionar el tema. Cuando yo voy a escribir, a redactar un documento académico, yo lo primero que tengo que preguntarme es sobre qué quiero escribir. ¿Cuál es el tema? Luego viene el segundo componente, es la orientación del tema. El segundo paso es qué orientación le voy a dar al tema. Claro, yo digo planeación estratégica y eso es un universo. Cuando yo hablo de planeación estratégica, es un universo. Orientar el tema es delimitarlo. O sea, específicamente qué quiero desarrollar yo en mi escrito sobre la planeación estratégica. Entonces, yo propongo un subtema que lo voy a determinar de una vez con el título del escrito. La orientación que yo le voy a dar es qué significado tiene para la empresa la planeación estratégica. ¿Dónde voy a encontrar yo el tema y el subtema? Lo voy a encontrar en el título del trabajo. Este para mí sería el título que yo le voy a dar. Ahora, no necesariamente ustedes tienen que darle esa orientación.
Por ejemplo, ¿qué me he encontrado yo como experiencia en los seminarios que he dictado? Algunos trabajan todo el componente teórico, desarrollo histórico de la planeación estratégica, desarrollo teórico y conceptual de la planeación estratégica. Una niña me sorprendió, porque en 5 seminarios que he dictado nunca había visto, trabajó todo el componente del desarrollo tecnológico y su incidencia en la planeación estratégica organizacional. Pero, ¿qué es más? Ese trabajo quedó tan bonito, quedó tan bien hecho, tan bien redactado, que en la evaluación yo solicité grado meritorio para esa niña, porque fue un trabajo espectacular, muy bien redactado, y ella se dedicó y habló en su trabajo de la temática de la inteligencia artificial en las organizaciones, cómo la tecnología incide en la planeación estratégica, y eso es totalmente válido. Entonces ya cada uno de ustedes decide qué orientación. ¿Dónde encontramos, les decía, la orientación? En el título. Yo desde que abordo el título, yo digo, yo ya sé, Claudia, para dónde va con este trabajo. ¿Ya? Y ya sé qué es lo que me tengo que encontrar. Porque yo no puedo decir en mi trabajo, incidencia de la tecnología en la planeación estratégica organizacional, y que en el trabajo por ningún lado encuentre la palabra tecnología. Entonces, venga, planteé una orientación, pero le dio otra. Luego viene el tercer paso, que para mí es la base de la producción de documentos académicos. Se llama la construcción del marco teórico, es decir, la consolidación de las fuentes. Listo. Inicialmente, lo ideal sería apoyarnos en las bases de datos de la universidad, en la biblioteca. Pero yo he tratado de entrar esta semana y todo eso está cerrado. Está cerrada la biblioteca. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para la consolidación del marco teórico? Vamos a utilizar el Google Scholar, el famoso Google Académico. El Google Académico es una base de datos que es gratuita, de uso generalizado, de uso público. Pero ahí vamos a encontrar bases de datos como Dialnet, vamos a encontrar Cielo, vamos a encontrar Redalyc, vamos a encontrar muchas bases de datos académicos científicas que tienen publicaciones con reconocimiento internacional. La única diferencia del Google Académico con Scopus o con la biblioteca nuestra es que se necesita membresía. En el Google Académico no. Puede entrar cualquiera, ¿ya? Y la ventaja que tiene el Google Académico es que los documentos que se suben ahí son filtrados. O sea, tienen una revisión de pares ciegos o de pares académicos que permiten calificar el artículo como de publicación indexada. Entonces, vamos a buscar en el Google Académico. Pero también podemos buscar en el Google Comercial. En el Google Comercial encontramos muchos blogs, encontramos muchas páginas que se han dedicado a compilar todos los elementos conceptuales de muchos temas. Entonces tú entras, gestión de talento humano, buscas en Google, te aparecen blogs, inclusive te aparecen libros, tú así buscas en el Google Comercial, planeación estratégica, y le pones y Alberto Chavenato, y te aparece un libro que él lo subió ahí gratis, y lo puedes tener como base. Entonces, ¿qué vamos a consultar? Ahorita miramos, les voy a explicar. Vamos a consultar libros, artículos, es decir, todas las fuentes que ustedes consideren. Esa es la gran ventaja de las normas APA. Las normas APA, por eso, al final, los trabajos en ICONTEC decían bibliografía, cerraban con la bibliografía. Hoy en día, los documentos académicos se cierran con un ítem que se llama lista de referencias, porque no son libros. La referencia no son solo libros, la referencia puede ser un video. Venga, puerta, es que yo me entré a YouTube y encontré un video de Michael Porter sobre competitividad y planeación estratégica. Espectacular. Y la norma APA me permite citar o referenciar un video. Me permite referenciar un post. Me permite referenciar un mensaje de X, un mensaje de correo electrónico, ¿ya? Pero los más comunes para nosotros son los artículos y los libros. Y recomienda mucho la universidad
trabajar sobre artículos que hayan sido publicados en revistas indexadas, o sea, revistas académicas, que ahorita echamos una miradita ahí por encima si esta cosa nos deja ver. Listo. Luego, que ya tengo consultadas las fuentes, claro, normalmente, particularmente, ¿cómo lo hago yo? Yo voy y miro el artículo, leo el resumen. Y yo en el resumen me doy cuenta si ese documento me aporta o no me aporta. Entonces lo voy llevando a una carpetica en mi computador. Lo descargo, el que es descargable, porque por ejemplo los libros de la universidad dejan descargar por el número de páginas, cantidad de páginas, no deja descargar completo. Entonces voy compilando, voy construyendo mi marco teórico. Ya después de que tengo construido el marco teórico, ¿qué debo hacer? Acercarme a él, es decir, leer, para poder crear un concepto. Porque recuerden que el documento argumentativo o el documento académico está compuesto por dos elementos fundamentales, que son la postura del ponente del autor. O sea, tengo que empezar contando el cuento. Y para yo poder contar el cuento, yo tengo que estar documentado. Yo tuve que haber leído, yo tengo que tener claridad frente al concepto. Y el segundo elemento es el componente argumentativo, es decir, eso que yo estoy diciendo lo tengo que reforzar, lo tengo que apoyar en el componente bibliográfico, ¿ya? Cuando yo digo, existen 5 fuerzas en el mercado que presionan constantemente la sostenibilidad y sustentabilidad de las empresas. Estas fuerzas son la capacidad de negociación del cliente, la capacidad de negociación del proveedor, bueno, son 5 fuerzas. Cuando yo las menciono, entonces el mismo libro, el mismo documento me va a decir a mí, eso es suyo. Ah, no, eso no lo dije yo. Eso lo dijo un señor que se llama Michael Porter. Entonces, eso que estoy diciendo ahí, voy y lo refuerzo con una frase de Michael Porter que la saqué del libro de Competitividad Empresarial, la puse ahí y voy y referencia, que es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, para yo llegar a para ya pasar al segundo nivel, dar el segundo paso, yo primero selecciono las fuentes y empiezo a organizar las ideas. Pero recuerden que el documento, además de elementos argumentativos, debe tener coherencia. Coherencia en el sentido de que va una redacción con un hilo conductor. Suele suceder que termino de un párrafo cuando voy al siguiente. ¿Qué pasó acá? ¿Ya? No le dio una puntada final a esa temática y ya se entró en otra. Entonces, eso se llama organizar las ideas. ¿Cómo voy a argumentar la temática? ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, en el tema de planeación estratégica, pues modestia aparte, yo me siento y el artículo o el documento del entregable del seminario, ese documento yo estoy en capacidad de hacerlo en 2 horas. O sea, he leído tanto, he dictado 5 veces el seminario, he asistido a diplomados sobre planeación estratégica, que el concepto lo tengo claro. No quiero decir con esto, no, es que yo soy el macho para redactar. No, ya tengo el concepto claro. Y si tengo el concepto claro, el segundo paso, si yo el primer paso lo he dado bien, el segundo paso va a ser muy sencillo. El segundo paso después de la planeación es la textualización. Recuerden que el primero, planeación, se llama también como preescritura. Preescritura. Yo puedo empezar rayando, ya. Es más, yo utilizo, por ejemplo, un diario del campo, una bitácora. Donde digo, esta idea me gustó, la voy a poner aquí en el cuadernito de notas y luego la voy a utilizar. Entonces, el segundo paso es la escritura o textualización. Escritura o textualización. Entonces, ya construí el marco teórico, ya lo analicé, ya seleccioné las fuentes que voy a citar y que voy a referenciar. Entonces, empiezo por desarrollar las ideas. Empiezo por desarrollar las ideas. ¿Cómo desarrollo? Ahorita lo vamos a ver dentro de 8 días, a medida que vayamos avanzando. ¿Cómo desarrollo yo la temática con este título? Importancia de la planeación estratégica en el desarrollo de la organización.
Yo empiezo hablando de la planeación estratégica. ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Cómo incide en las organizaciones? Luego me voy a hablar de la filosofía estratégica en las organizaciones. Recuerden, la filosofía estratégica tiene 3 componentes: misión, visión y valores compartidos. Luego de que hablé de la filosofía estratégica, me voy a hablar de las herramientas de diagnóstico y planeación estratégica. Entonces hablo de la matriz FODA, de la matriz PESTEL, y luego voy cerrando el artículo con los tipos de estrategias. Ahora, dependiendo del tema que usted esté seleccionando, perdón, de la orientación que le esté dando al tema. El tema va a ser la planeación estratégica para nosotros. Miguel ya decide si quiere trabajar el tema como ejercicio acá. Dependiendo de la orientación que usted le dé al tema, pues así mismo va a desarrollar las ideas. Así mismo, por ejemplo, si va a trabajar temas de tecnología en la planeación estratégica, hablar de la teoría sistémica, hablar de los sistemas de información, hablar de la importancia que tiene para una empresa desarrollar sistemas de información dentro del componente de la planeación estratégica. Listo, entonces, desarrollar las ideas. Luego viene empezar a desarrollar los párrafos, teniendo en cuenta lo siguiente. Cada párrafo que llegue al documento debe llegar aportando ideas, aportando un nuevo componente, pero no suelto. Miren esta palabrita aquí al final. Marcador discursivo. ¿Han escuchado esa palabrita? Un marcador discursivo es lo que comúnmente conocemos nosotros como conectores. ¿Ya? Palabras conectoras. Palabras conectoras. ¿Ya? Cuando tú dices, cierras un párrafo y empieza el otro diciendo, dado lo anterior, estás dando continuidad a un proceso. En consecuencia, significa lo anterior que, asimismo, o sea, utilizar conectores cuando uno sienta que lo necesita para darle coherencia al documento. Entonces, en la construcción de los párrafos, primero, tener en cuenta que el párrafo llegue aportando. Que no empecemos a autoparafrasearnos. Autoparafrasearse es el primer párrafo, hacia la figura de algo, y el primer párrafo es muy bonito. Todas las organizaciones, indiferentes su tamaño, su progreso de producción, deberán desarrollar procesos de producción estratégica que les permita alcanzar los niveles de productividad y deseados de acuerdo a el primer párrafo. Y para el segundo, me quedo como cortico. La productividad y la competitividad de las organizaciones depende de cómo desarrollen modelos de planeación. O sea, voy a decir lo mismo con palabras diferentes. No, porque el documento empieza a perder coherencia. Y sobre todo, que la mayoría de los temas en contabilidad como ciencia o en administración como ciencia están muy documentados. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, si vamos a hablar de la gestión del talento humano, hay documentos todos los que quieran. Entonces yo no concibo, y no lo digo de manera irrespetuosa, pero yo no concibo que existiendo tanto documento, existiendo tanta fuente buena en la que le puedes apoyar al estudiante, el estudiante termine siendo un documento débil, un documento pobre. ¿Ya? Y por eso todos mis módulos, casi que yo los empiezo con esto. Venga, camine. La persona que aprende a redactar adquiere conocimiento. Porque para redactar hay que leer por montones. Listo. Entonces, los párrafos. Recuerden que los párrafos, vámonos por allá al bachillerato, los párrafos son unas construcciones coherentes. ¿Cuál es la base de los párrafos? Las oraciones, ¿cierto? Y todo párrafo deberá tener una oración principal, un enunciado principal. Y deberá tener una o dos oraciones secundarias que fortalecen y dinamizan de manera coherente la oración principal. Entonces, un párrafo normal está entre 10 y 13 líneas. No quiere decir que tenga que ser esto. Porque Pedro vino, pero llegó cansado y no pudo asistir a clase. Eso es un párrafo. Una oración coherente. Está diciendo quién, cómo, cuándo y por qué. ¿Ya? Pero cuando los párrafos son demasiado extensos, yo alguna vez me encontré en un trabajo de grado un párrafo de una página completa. Nunca entendí, porque nunca encontré la idea principal, ¿ya? Entonces Pedro no vino a clase porque estaba enfermo y llegó cansado, pero resulta que en su casa la mamá no le pudo organizar la ropa para venirse a la universidad y empieza contando un cuento y yo, bueno,
la mujer no organizó la ropa, o era que Pedro estaba enfermo, o llegó cansado, ¿ya? Entonces, la coherencia está en cómo construir el párrafo a través de las ideas, a través de ese componente de las ideas. Oraciones, ideas primarias, ideas secundarias. Y la utilización del marcador discursivo, en el caso en que lo necesitemos. Por ejemplo, normalmente, cuando vamos a concluir, luego del análisis teórico-conceptual de los diferentes autores seleccionados, se puede concluir que, mire, utilicé la palabra se puede. Y voy con un detalle importante. Ese se puede, lo redacté en tercera persona. Si quieren redactar en primera, redacten. Los encopetados de la investigación formativa dicen, no, hay que redactar en tercera persona porque eso es un documento que se desarrolló fundamentado en otros documentos. Y los más humildes de la redacción dicen, pero venga, si el trabajo lo hice yo, ¿por qué no puedo decir pude comprobar? ¿O puedo concluir que? Luego del análisis teórico conceptual de los autores seleccionados, puedo concluir que, y desarrollo la conclusión. Entonces, para este ejercicio, el que quiera redactar en tercera persona lo puede hacer. El que quiera redactar en primera lo puede hacer, pero conserve la línea en todo el documento. Conserve el estilo en todo el documento. Ya, no diga por allá, investigué y después más adelante se encontró que, ya, utilice la tercera persona en todo. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es no utilicemos segunda persona. Es muy común encontrar en los blogs, cuando uno entra planeación estratégica y aparece un blog y encuentra en el blog lo siguiente: si quieres que tu empresa sea exitosa, debes diseñar modelos y procesos de planeación estratégica. Eso en documentos académicos no va. Lo podemos hacer en primera, pero lo podemos hacer en tercera persona. Y viene otro pasito que muchos obviamos. Casi que todos hacemos el documento acá, o sea, en escritura. Uno ve que no muchos hacen una buena planeación. Y uno se da cuenta cuando hay una buena planeación, porque lo demuestra también en el documento. Entonces viene el paso final. El paso final, esto es muy importante. Yo les decía hace 8 días que todavía sigo encontrando trabajos con errores de ortografía. Si el documento tiene un error de ortografía o de sintaxis, mire, Laura Halling, para usted que le gusta leer alto. Fundeu. ¿Han escuchado palabrita? Esto significa fundación. Claro que si no lo lee ligero, suena como el plato típico suizo. La fondue. La fondue. En antioqueño, queso con pan. Queso con pan francés. Oye, ¿qué estás comiendo? Comiendo la fondue. Yo tengo un video comiendo la fondue. Papá, ¿qué estás comiendo? Queso con pan francés. ¿Para qué dicen que la fondue? Fundeu. Eso traduce Fundación del Español Urgente. Es una entidad internacional que trabaja de la mano con la Real Academia de la Lengua. Si usted tiene duda en una palabrita, búsquela en Fundeu. Si alguien tiene internet ahí, conéctese y busque Fundeu. Y ahí le define, inclusive hasta etimológicamente, la palabra Fundeu. ¿Por qué mencioné Fundeu? Porque a veces tenemos dudas sobre el significado de una palabra. Y entonces muchas veces no va al contexto. Voy a utilizar una palabra y no va al contexto. Esta semana veía yo una niña, periodista, entrevistando a un dirigente deportivo. Entrevistando a un dirigente deportivo, ya lo estaba pagando, pero entrevistando a un dirigente deportivo. Entonces la niña le decía, ¿cómo está el deporte del baloncesto en el Quindío? Él decía, mejor que nunca. Están llegando niños, se están formando, la verdad, tenemos varios equipos hablando del baloncesto. Y entonces dijo la muchacha, con esto se rectifica que el baloncesto ha tenido cabida en el departamento de Quindío. Y no hubo alguien que le dijera, rectifica, utilizó una palabra. Ella le preguntó,
¿Cómo va el baloncesto en el Quindío? Él dijo, mejor que nunca, porque en el Quindío hubo muy buen baloncesto hace muchos años. ¿Ya? Y entonces él utilizó la palabra. Con esto, o sea, con lo que él dijo, se rectifica que el baloncesto ha tenido un buen posicionamiento en el departamento. La palabra que ella debió haber utilizado fue se ratifica. ¿Qué le pasó? No revisó el video antes de publicarlo, porque seguramente después de estar en redes ya haya dio cuenta que había cometido un error al pronunciar mal o al contextualizar mal una palabra. ¿Ya? Rectificar es corregir, volverse a ratificar es reafirmar, es confirmar y reafirmar. ¿Ya? Entonces, este último componente, por eso yo no lo voy a presionar. Venga, es que ese documento, no, podemos empezar dentro de 8 días, si nos abre la plataforma, subiendo una primera partecita y lo vamos subiendo por pedacitos. Lo importante es que ustedes queden contentos con lo que están redactando, con lo que están haciendo, les quede la base para el seminario, porque ustedes van a encontrar, Miguel, si usted lo va a hacer pronto con Medellín, el documento es el mismo. En cualquier sede de la Universidad Unirresto, la estructura es la misma. Y aquí les menciono. ¿Qué vamos a revisar? Enfoque. Tema y orientación del tema. El enfoque. ¿Cómo quedó? El enfoque. La estructura. Ojo a lo siguiente. Resulta que la universidad me está entregando la estructura. ¿Qué debo hacer yo con esa estructura? Respetarla. Seguirme a ella. Me pasa mucho con alguien acá en la universidad que a los trabajos que yo le pido, le doy estructura y le pone, por ejemplo, una rayita azul y roja, que son los colores institucionales. Pues yo le he dicho varias veces, no, sí, le quedó muy bonito, pero cuando a mí me mandan una estructura, esa estructura la debo respetar, ¿ya? Ah, venga, no, pues qué bueno, quitémosle esto. A mí esto me parece que no debería ir ahí. No, acostumbrémonos a eso. Entre otras cosas, porque cuando uno va a publicar una revista académica, la editorial, le califica estructura. Uno manda el artículo o manda la temática, ellos le mandan la estructura y le dice debe ceñirse a ella. Y en la editorial le revisan a usted enfoque, coherencia, argumentación, puntuación, ortografía, pero también le revisan estructura. Si usted le cambió algo, inmediatamente se lo devuelven. Y el nivel de formalidad, que era lo que ya les mencionaba ahora, redactar en tercera o en primera, más no en segunda. Listo. Entonces, voy a abrir acá el documento para que ustedes lo conozcan y voy abriendo un documentico en Word. Ahí no se está viendo la plantilla, ¿tú que no? No. Cerremos acá, acá. Ay, 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 ¿qué se me hizo esto? Dejar de compartir. Compartir. Ahí. No, me metí por donde no era. Ya. Ya, pues, no quiere compartir esto.
mostrando el escritorio. Ah, ya sé. Eh, eh, es como, como, bro, es que no compartiendo, se pegó ahí. Uy, qué malo, Ve, la verdad. ¿Dónde está el botón de compartir? Espera, yo no. Lo que pasa es que está compartiendo, es un fondo ahí del escritorio, pero no estamos usando nada. Espera, mira. Para ver el documento de Word que tengo ahí, para abrirlo. Pero, mira, es que lo que pasa es que como está dividida, toca hacer. No, pero nada, mira que no. ¿Dónde está el documento? Pero yo lo comparto. Está en el escritorio. Mira, mira a ver si abrió. No, creo que no. Espera, yo lo abro yo. Aquí está abajo, ¿cierto? Pero creo que toca arrastrarlo. Ya. Ahí, Sí. listo. Y aquí no me lo deja ver, ¿cierto? No. No, toca hacerlo. Ah, listo. Bueno, vamos mirando y ahorita miramos y nos conectamos a hacer el ejercicio. Miramos a ver. Listo. Ah, pero ¿qué? Aquí el problema es que como el mouse para poderlo mover, lo cerré, ¿cierto? No, ya. Otra vez. Por eso, pero entonces, No me manejes acá, pero viendo esta pantalla. Acá. hijo de madre. Mm, No, pero no se deja mover. No se deja mover. No. Cerremos. Espera, es que debería dejar de compartir. No. No. Acá, si le damos Lo voy a dejar de dejar. compartir Sí. y volvemos a compartir, Sí. ¿cierto? Y espera, yo miro acá. Acá. Que no diga nuevo moderador, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Solo fondo contenido, paralelo, Ah, mira, aquí dice cuál ventana. debe ser Entonces esta, esta. pero no me deja ver acá. Ah, no. No, pero. O sea, lo muestra allá, pero no me lo deja ver acá. A ver si lo sabría. Espérate, yo miro acá, dejemos de compartir y vamos a buscarlo. O Pantalla. darle toda la pantalla. Ahí no, No.
muestra el documento. Sí, solo lo digo. Vamos a cerrarlo. Sin idea. ¿Ah? No, está acá. Está arriba, ¿cierto? Sigue mostrando. Ya cerrémoslo acá. Ya lo cerró, ¿cierto? Ujú. Me parece que no me está duplicando, es pantalla. Espérate. Ah, Exacto. sí. En dos pantallas. Espérate, ya. Es que el mío tiene una opción acá arriba, pero es que tú no la tienes. Ese no, es que Sí, el mío también para duplicar. Duplicar o extender contenido de pantalla conectada. Ya no muestro nada. Ah, sí, ya, listo. Ya. Sí. Listo. Conservar cambios, profe, ahí ya le haré. Ahí ya, ¿cierto? Mm. Ya dejó, ¿verdad? Sí, ya. Le cierro este. Compartir. Y ahora sí, creo que sí. Sí, ya. Ahí dejó el escritorio, ¿cierto? Listo, ahí está viendo ya el documento, ¿cierto? No. Ahora sí, y ya aquí lo tengo. Ya trabajo en equipo. Vale. Sí. Listo. Entonces vamos viendo la plantilla. Si ustedes observan, entonces empieza con una portada. Una portada. Listo, vamos a hacer el ejercicio, lo hacemos entre hoy y de término. La idea es que nos quede bien hecho. Yo le bajo un poquito de tamaño a esto, que está muy grandotote. Listo. Hay algo que yo recuerdo siempre, pues sobra muchas veces decirlo, pero hay que decirlo. Estos referentes que tienen, que aparecen ahí, hay que quitarlos. ¿Ya? Me hago entender. Por ejemplo, hay personas que título del trabajo y el título lo ponen debajo. No, ahí va el título del trabajo. Listo, vamos a hacer el ejercicio acá, pero me interesa más que empecemos donde tienen las tildes. Listo, esa portada las organizo y yo las comparto. Simplemente es como para que veamos el ejemplo, para que empecemos con el documento. Entonces, el documento tiene un componente que es una portada, el de Corporación Universitaria Remington, nombre de la facultad, Facultad de Ciencias Contables, Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Administrativas, Administración de Empresas, para el caso de nosotros, el nombre de los estudiantes, autores del trabajo de grado. O sea que ya aquí estamos diciendo que el que quiera vivir la experiencia en grupitos, máximo 2. El que la quiera hacer solo lo puede hacer solo. Nombre del tutor del trabajo, nombre del cotutor, en este caso para nosotros no aplica. Opción de trabajo de grado, seminario y año de presentación. Todo eso yo se lo organizo y se los envío como ejemplo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan. Listo. Vamos a vivir la experiencia también de una vez, como ya estuviéramos haciendo el trabajo de grado, una pequeña dedicatoria. ¿Ya? Bien bacano. Si el trabajo lo van a hacer entre dos, la dedicatoria es una cosa muy personal. La dedicatoria es diferente al agradecimiento, que viene en la siguiente página. La dedicatoria es algo muy íntimo. ¿Ya? Uno ve, por ejemplo, los libros de Pablo Coelho, a mi amada Laura. ¿Quién es mi amada Laura? No sabemos. ¿Ya? Y en la dedicatoria, entonces, como es una cosa muy personal, si lo hacen entre dos, entonces cada una pone su dedicatoria y vamos a hacerlo tipo literario, ¿ya? Entonces, a mi amada madre, a mi querida abuela, a quien tanto adoro, Laura Jali. Solo el nombre, sin los apellidos, ¿ya? A mi familia, o le dedico a mi hijo. ¿Quién tiene hijos? ¿Todavía tiene hijos? No. ¿Valentina tiene hijos? No. O con Manuel, no. Miguel tiene hijos. Tampoco, yo soy el único.
Sí, qué rico, me los disfruto. ¿Ya? A mi amada hija, Jorge Iván. Listo. A mi amada Laura, yo sí tengo una Laura. Luego vienen los agradecimientos. Vienen los agradecimientos. Que ese componente de agradecimiento, ¿ya? Me decía un estudiante en estos días, denme una idea, yo he sido católico cristiano y yo siempre empiezo dándole gracias a Dios, pero no todo el mundo. Entonces agradezco a Dios por permitirme crecer en mi vida personal, profesional y familiar. Digo, no empecemos por ahí. Yo no creo en Dios. Es una cosa muy personal, ¿cierto? Pero, miren, este trabajo es de 15 o 16 páginas, pero es el trabajo con el que usted se va a graduar. O sea, in memoria. Usted lo va a conservar durante toda su vida. Yo conservo el primer trabajo de grado que presenté hace 30 años. Yo lo guardo. Y hoy lo leo y me río de lo que hice en ese entonces. Pero lo guardo como anecdótico. Agradecerle. Habrá alguien a quien darle gracias. ¿A quién? El que crea en Dios, a Dios, el que crea en la familia. Y con eso tuve una experiencia, no sé, por favor, no fue como tan enriquecedora. Una niña, yo no sé si de pronto un poco arrogante o un poco petulante o muy sincera, me dijo, Puerta, eso es necesario ponerlo. Y no, ahí dice que es optativo, en caso de que se considere necesario. Eso es optativo. Ni la dedicatoria ni los agradecimientos son obligatorios. Si usted quiere, no ponga nada ahí. Entonces me dijo, no, es que no, ¿a quién le voy a agradecer? Si el esfuerzo es mío, yo me pago la carrera, no ponga nada. Listo. Pues resulta que llegó el día del grado y yo generalmente el día del grado, yo soy el maestro de ceremonia. Y yo trabajo una cosa que es que rompiendo el protocolo, que es el ritual de la gratitud. Yo digo, persona que no agradezca es una persona que no reconoce. Y la gratitud no se expresa en el silencio. La gratitud no es silenciosa. Yo tengo que decirle a alguien, oye, gracias. Oye, qué bacano, gracias. Le agradezco a mi madre y cuántas veces le digo a mi mamá que la quiero, que la amo, o a mis hijos. Y entonces yo hago un ritualcito chiquitico de la gratitud, donde le digo a los estudiantes que están graduando, venga, pónganse de pie un momentico, miren para allá, y allá hay alguien sentado que lo está acompañando a usted y merece, en esa persona hay muchas que merecen gratitud de la familia. Bueno, el caso es que cuando yo llegué al momento de la gratitud, yo dije, póngase de pie, y la muchacha empezó a llorar, la que había dicho que, y no le puso nada al trabajo, de agradecimientos, nada, ni dedicatoria, nada. Cuando terminó, y la muchacha de ahí en adelante lloró todo el tiempo. Se le entregó el diploma llorando. Cuando terminó toda la ceremonia de grado, se me acercó y me dijo, venga, Portica, ¿cierto que mi mamá está conmigo? Ay, madre, pues, y aquí pasó algo. Y yo, sí, claro, ya está contigo. Y yo no me quedé con la duda, le dije, ¿qué pasó? No, mi mamá falleció hace 15 días. Una señora que venía alentada, venía aliviada, estaba bien. Y ella me decía, Puerta, si había a quién y a mucho quien darle gracias. Porque esto se construye es en colectivo, en familia. Bueno, hay un esfuerzo mutuo. Entonces, esos son componentes del grado como muy espirituales, componentes de ese documento. Se sale de lo técnico, pero ojo que no es obligatorio. No es obligatorio. Luego nos encontramos con una tabla de contenido, que dentro de 8 días también les explico cómo hacerla. Les explico cómo paginar el documento para que lo paginemos y hagamos la tablita de contenido. Vamos a hacer el ejercicio completo, ¿correcto? Y luego nos encontramos empezamos la redacción, el componente de redacción. Trabajando ahí sobre ese mismo documento, pero lo voy a hacer aparte para enviárselos, que ustedes lo tengan y les sirva como modelo. Voy a ir rayando ahí y les voy a pedir un favor. En el documento que yo les comparta, utilícenlo simplemente como ejemplo, como modelo. O sea, no vamos a trabajar como plantilla, porque se van a encontrar a la hora de citar y referenciar que les va a aparecer todo lo mismo, todo lo que yo estoy haciendo ahí, ¿correcto? Listo. Entonces, primer componente de redacción, resumen. Aquí ya vamos a empezar a hablar de normas APA, vamos a empezar a hablar de citación, de referenciación y de estructura. ¿Listo? Características del documento.
Tipo y tamaño de letra. ¿Quién lo recuerda? Times New Roman. Número 12. Times New Roman, número 12. Interlineado. 1.5. Eso. La norma ZAPA, ojo a lo siguiente, eso es la estructura que manejamos nosotros. Pero si ustedes van y consultan, la norma APA permite 3 tipos de letra. El Calibri, el Arial y el Times New Roman. Todos número 12. En el caso nuestro, Times New Roman. La norma APA permite 2 tipos de interlineados. 2, doble espacio, y 1.5. Normalmente el doble espacio se utiliza para artículos científicos, artículos de investigación en sentido estricto. En el caso nuestro, 1.5. Márgenes. 2.54 por todo lado. Arriba, abajo, a derecha y a izquierda. 2.54. Bueno. Y empezamos a hablar de cada uno de los componentes. Empezamos a hablar de cada uno de los componentes. Entonces, desde allá, el documento empieza con un resumen. Entonces, recuerdo, estoy hablando de varias cosas a la vez. Estoy hablando de coherencia, estructura, y estoy hablando de normas APA. Esto tiene que ver con las normas APA, con la generalidad de un documento. Normas APA. Listo. Ustedes ven que la palabra resumen va centrada. Se trata de un título de primer nivel. Entonces vamos a hablar de los títulos por niveles. En la medida que nos vamos encontrando, vamos referenciando vamos caracterizando cada uno de ellos. Ustedes van a encontrar en el documento varios títulos de primer nivel. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, resumen, palabras clave, pregunta orientadora de la búsqueda, título de primer nivel. Y vamos a ir encontrando títulos de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces, por ahora, vamos a definir el concepto de cómo hacer un título de primer nivel. Aquí en esta estructura van tomando nota de lo siguiente. Resumen y palabras clave van en una misma página. Luego, la pregunta orientadora de la búsqueda van en una sola página. O sea, de ahí en adelante empezamos a encontrar componentes con salto de página. A diferencia de un artículo se hace todo de corrido. Listo. Características de un título de primer nivel. Primero, va centrado. Título de primer nivel, va centrado. Segunda característica, lleva negrilla sostenida. Lleva negrilla sostenida. Tercera característica, aplica para las normas APA en español. La primera letra del título va en mayúscula, todo lo demás en minúscula. Miren, por ejemplo, acá donde dice palabras clave, la P en mayúscula y todo lo demás. Vamos a abrir plataformas para ir haciendo entregables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a definir temáticas. Ahorita las definimos. Para el primer entregable, la portada, el resumen, las palabras claves
la pregunta orientadora y la metodología. Esos 5 componentes. Ustedes dicen, tanto, pero ustedes van a ver que son párrafitos. ¿Ya? La pregunta orientadora de la búsqueda es un párrafo. La metodología de búsqueda de la información es un párrafo. ¿Ya? Por ejemplo, les hago esta pregunta. Si yo hago, si el trabajo dice metodología de búsqueda de la información, ¿cuál pudo haber sido esa metodología? O sea, ¿qué tendríamos que escribir ahí? ¿Qué le ocurre? Exactamente. ¿Y dónde buscamos? ¿Ya? Entonces la carreta siempre es la misma. Se buscó y se consolidó la información inicialmente en la biblioteca de la Corporación Universitaria Remington y en sus bases de datos. Se consultó en bases de datos académicas como Cielo, de Yalnet, Redali. Se indagó en diferentes páginas de Internet y bibliotecas físicas. O sea, es contar cómo se llegó a la información. ¿Ya? Y eso, ¿en qué espacio se cuenta? En un párrafo. Lo mismo la pregunta orientadora. ¿Ya? Que eso lo vamos viendo acá en el ejercicio y yo les comparto el documento ya organizadito. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía, estoy hablando de todo un poquito. Resumen es título de primer nivel. ¿Qué debe contener el resumen? Y ojo a lo siguiente, que más adelante vamos a hablar de las citas bibliográficas. Yo creo que eso ya queda para dentro de 8 días. Más adelante vamos a hablar de las citas bibliográficas. Ojo, el resumen y las conclusiones no llevan citas bibliográficas, no llevan referencias. ¿Por qué será? Exactamente. Porque es propia. Porque es construcción propia. ¿Ya? Yo no puedo decir que concluí todavía pegado de autores. Ya la conclusión es mía. Al final, ¿qué encontró usted? Al final, ¿usted por qué puede decir que definitivamente la planeación estratégica es importante para la organización? Al final, ¿por qué usted puede decir que la tecnología incide en la planeación estratégica? Al final, ¿por qué puede decir usted que el clima y la cultura organizacional inciden en la estrategia de la organización? Entonces, ¿por qué esa conclusión es propia? Lo mismo que el resumen. El resumen tiene 2 componentes. Pueden ser 2 parrafitos corticos. El resumen tiene 2 componentes. Pueden ser 2 pequeños párrafos. En el primer párrafo vamos a destacar un poco desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, vamos a destacar la importancia del tema. Y en el segundo párrafito vamos a presentar el documento. Vamos a presentar el documento. Venga, hacemos el ejercicio aquí práctico. Te repito, aquí estoy rayando, ya luego les entrego un documentico terminado.
Listo, pongámosle 1.5. $1.5. Listo. Recuerden que estoy hablando de 50.000 cosas a la vez. Bueno, miren lo que puse yo ahí. La planeación estratégica está definida como el conjunto de acciones o actividades que emprende cualquier organización para el cumplimiento de sus metas y sus objetivos. Administrador, ¿esto es verdad o es mentira? Eso es totalmente cierto, por no lo inventé yo. ¿Dónde va que eso? Lo que he leído. De Alberto Chavenato, de Milsberg, de todos los autores de Peter Drucker que han hablado de competitividad y de productividad. Ole belleza, me escribe con yo. Estoy dando. Listo. Entonces, estoy destacando la importancia del tema y estoy diciendo que en gran medida el éxito de una organización depende de cómo planifique su futuro. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad? Es absolutamente cierto. Entonces, estoy presentando el tema. Así lo pueden hacer ustedes en un parrafito. Ya para el trabajo, en serio, no jugando, el trabajo del seminario de grado ya son 2, 3 parrafitos donde usted demuestre que sí leyó, que sí consultó, que sí consolidó un buen marco teórico. ¿Ya? Primer parrafito destacando la importancia del tema. Y ojo a lo siguiente. Cuando nosotros redactábamos en Icontec, yo creo que a ustedes a ninguno les tocó redactar en Icontec, a mí sí. Cuando uno iba de un párrafo a otro, se utilizaba un doble salto. O sea, había un doble espacio entre un párrafo y otro. En el caso de las normas APA, no se utiliza ese doble salto, sino que se utiliza una cosa que se llama ¿cómo? Es muy rica, ¿con qué? Con limón y con miel. Sangría. ¿Cómo hacer la sangría? Miremos acá el ejemplo. Ubico el cursor. La persona que es experta en manejo de Word personaliza el documento desde el inicio. En el caso mío, yo no soy nativo digital, humildemente lo digo, entonces me toca cacharrear. Pero con esto mire, con esto que les estoy contando acá, tengo la certeza de que les estoy entregando la herramienta que es. Y se les va a decir por qué. Mea culpa. Pagué 3 millones de pesos para que me revisaran, es decir, para que me hicieran el trabajo de la última maestría, por falta de tiempo, por todo este tema, porque a mí me toca cacharrear. Yo no sé consolidar ese documento, programarlo y planificarlo para que él me haga las... No, a mí me toca cacharrear. Yo decía, ¿a qué horas? Pagué 3 millones de pesos y los perdí. No me hicieron nada, lo que me hicieron me lo devolvieron todo. Yo dije, pero yo sé hacerlo. Entonces me senté, hice mi trabajo de grado yo mismo, después de haber perdido la plata, y apliqué todo el tema de las normas APA, lo envié y lo que me devolvieron fue mínimo, porque había que pasar por una cosa que se llama el DOI, que es una plataforma, la de antiplagio, el Turnitin, y unos se llaman pares ciegos, son dos académicos que no se conocen y revisan el documento por aparte, y el concepto de los dos fue, quedó listo, ¿ya? Entonces, tengo la certeza que los que estoy entregando es verídico y es utilizable, es válido. ¿Cómo hacer la sangría? Ponemos el cursor ahí y vamos a pulsar en la tecla tabulador, que tiene una teclita, una flecha a la izquierda y otra a la derecha. Ahí encimita del bloqueo mayúscula. ¿Sí la vieron ahí? Ahí quedó la sangría. El documento, la herramienta Office 365 me va como identificando la intención y me va creando las sangrías en los párrafos subsiguientes. Pero al final, en la etapa de revisión, yo mirar que en estructura me haya quedado bien hecho por eso, grabado que yo dije que yo pagué para que me hicieran el trabajo. Me van a demandar. No, muchos lo hacen. Cuando yo no sé manejar normas APA, todo el mundo dice, no, venga, yo pago para que, o para que me lo organicen, o un revisor de estilo. Listo, entonces ya tengo el primer componente del resumen, que es destacar la importancia del tema. ¿Ya? Los que van a trabajar el tema, repito, no están obligados a trabajar planeación estratégica, pero por ejemplo para los administradores, si ese es el seminario, pues ¿por qué no? Dale, compañerito de lucha. Listo. Viene el segundo componente, que es la presentación del documento.
Ojo a la siguiente característica. Yo aquí estoy redactando el resumen y lo estoy haciendo de primerazo. Bueno, normalmente casi todos lo hacemos, pero resulta que el resumen es lo último que se construye en un documento, inclusive después de tener el documento terminado. Por eso, en el resumen es usual utilizar verbos en pasado, ¿ya? Porque yo dije, ya concluí, ya terminé, ya. Entonces yo puedo decir acá, la planeación estratégica para el éxito de la organización. Listo. Ahí queda un resumen perfecto. Tiene los dos componentes. El primer componente destaca la importancia de la temática que vamos a desarrollar o que se desarrolló y ya el trabajo se terminó. El segundo componente hace una breve presentación del documento. Normalmente, cuando estén construyendo el marco teórico, ustedes van a descargar artículos. También un poquitico dentro de 8 días continuamos con el documento. Entramos un poquitico ahí al Google y miramos cómo construir el marco teórico. Entonces, estoy destacando la importancia de la temática. Luego estoy contando cómo llegué a la elaboración del documento. Lo estoy presentando. Entonces, les decía, en los artículos que ustedes van a encontrar, todos van a tener un resumen. Y en el resumen van a encontrar casi esa generalidad. Este documento es el resultado final de una investigación aplicada en una universidad de Cataluña, en España, para medir el nivel de clima organizacional y su enfoque a la planificación estratégica. ¿Ya? Entonces, el resumen debe tener estos dos componentes. En el ejercicio nuestro va a ser brevecito, un parrafito pequeñito acá, otro parrafito pequeño acá, que es redacción de estilo. Les decía, referenciando de todo un poco, los títulos van, la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula. ¿Cuándo se utiliza en norma SAPA mayúscula sostenida? Cuando vamos a definir siglas. Cuando vamos a definir siglas. Por ejemplo, yo puedo decir, según la ONU, la planeación estratégica, esa sigla ONU, va en mayúscula. Y esa sigla ONU debe llevar una definición en nota al pie, que dentro de 8 días la ven. ¿Listo? Porque aquí vamos a hablar de todos los componentes de un documento académico. Además de la estructuración, de la coherencia, de la ortografía, todos estos elementicos de cómo hacerlos, cómo paginar, cómo construir la tabla de contenido. Así nos vaya toda la asignatura. Tratando el tema, para mí me parece de gran importancia para ustedes. Listo. Resumen. Luego,
Dentro de la misma hoja van las palabras clave. Ya le quitamos la negrilla. Listo. En este capítulo, pequeño capítulo de palabras clave, no vamos a hacer un glosario. O sea, las palabras no las vamos a definir. Simplemente las vamos a referir, las vamos a mencionar, ¿ya? Y pueden ser palabras compuestas, ¿ya? Yo puedo decir planeación o puedo decir planeación estratégica, ¿ya? Entonces yo puedo decir planeación y puedo decir estrategia. Puedo decir competitividad. Pero si a alguno se le ocurre una palabra compuesta por dos términos, es perfecto. Planeación, estrategia, competitividad, visión, visión. Productividad, listo. Esto no va en negrilla sostenida. Y como es un parrafito chiquito, entonces lleva sangría. O sea que así se debe ver en su documento. ¿Correcto? La norma habla de que simplemente todo el documento debe conservar 1.5. Venga, a ver, pongámosle acá que aquí no tiene 1.5 porque este documento está más traqueado. Tiene cantidad de marcadores que tenemos que quitárselos. Listo. Mira, más o menos esto. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo yo encuentro esto o se encuentra en un documento, pues tampoco es un óbice para uno decir que el documento se devolvió por eso. ¿Ya? Pero normalmente es esto. ¿Ya? A 1.5 todo el documento. De pronto sí se espacios cuando cambiemos de tema. Y cambiar de página cuando abordemos, cuando cambiemos de capítulo. ¿Ya? Llamémoslo así, cuando cambiemos de capítulo. Sí, para ir a palabras clave. Venga, le ponemos la margen de una vez. A ver si están personalizadas acá. No. Márgenes personalizadas. Dos puntos 54, 2.54. Listo, dentro de 8 ya seguimos. Vamos a mirar un poquitico acá antes de irnos en estos 10 minuticos. Para que, cómo construir el marco teórico. Listo, 2.54. Ahí queda ya organizado. Tenemos el resumen y las palabras claves. Recuerden, el resumen nos lleva referencias, no lleva citas. Es aporte 100% del autor. Lo mismo que las conclusiones. Listo. Entonces voy a dejar esto acá. Démosle guardar. A guardarlo ahí. Y el que quiera de aquí a mañana me escribe y yo le envío el documento que ya tengo hecho. ¿Ya? Con todos los componentes, con todos los referentes, para que empecemos a trabajarlo. Repito, vamos para dentro de 8 días, no, dentro de 15. Para que tengamos 100. En 15 días vamos a subir el documento con la portada, resumen, palabras clave, pregunta orientadora de la búsqueda y la metodología de búsqueda de la información. ¿Listo? Hasta ahí, para que vayamos avanzando. Ya la segunda entrega, la sustentación teórica de la pregunta, eso es lo más largo, y ahí vamos evaluando. Listo, yo voy a cerrar acá. Por mí me sacó, yo creo. Bueno, pero aquí brevemente dejar de compartir. Ya como que se perdió la cámara también. Listo, pero sigue grabando. Bueno, brevemente acá. Vamos a ver si esto está conectado a internet.
en una cripto. 3 minuticos miramos para que empiecen a construir el marco teórico. Bueno, aquí brevemente. Bueno, les decía, para construir el marco teórico, entonces vamos a consultar 3 fuentes. ¿Listo? Vamos a consultar mínimo 3 fuentes. Puede ser un libro, puede ser 2 artículos, mínimo 3 fuentes. Esas 3 fuentes las vamos a ver reflejadas en la lista de referencia. Ahí yo me voy a dar cuenta cuáles fueron las fuentes. Entonces las podemos buscar. Puede ser por Google Académico. Si observan allá en la pantalla, ahí se está viendo, el Google Académico es un buscador. ¿Ya? La única diferencia es que lo que hay aquí son publicaciones indexadas, publicaciones que tienen un reconocimiento acá. Y entonces en ese buscador voy a poner las palabras claves. Y aquí está. Planeación estratégica. Miren, si ustedes observan, aquí al frente aparece la palabrita PDF. Quiere decir que ese documento está disponible para ser descargado. Por ejemplo, le mencionaba el diseño curricular y la planeación estratégica. Esto es un artículo publicado en una base de datos que llama Redalic, de una revista indexada. Entonces, si ustedes observan, es un PDF que está disponible. ¿Ya? Está disponible. Y si usted ve, usted lee el resumen y usted dice, venga, me gustó. Aquí, por ejemplo, este artículo tiene que ver con instituciones educativas, instituciones de educación superior. El diseño curricular, usted dice, no me interesa. Voy y busco otro, ¿ya? Hasta que dé con lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, pongámosle planeación estratégica en las organizaciones. Ve aquí hay uno, dice que es un libro, vamos a ver, dice que está disponible en PDF. Véalo ahí. No sé si es el de Chavenato, no. Y está gratis, vean, el de Chavenato. Planeación estratégica, fundamentos y aplicación. Ese puede ser uno, es una fuente, porque ahí están los conceptos definidos. Busquemos por aquí a otro. Planeación estratégica, empresa. Mire, por ejemplo, este es muy bacano. Es un artículo de Redalic que habla de la planeación estratégica en la mediana y pequeña empresa y dice una revisión teórica. Una revisión teórica quiere decir que un personaje que se sentó a analizar toda la teoría de la planeación estratégica desde sus inicios y lo plasmó en este documento de 25 páginas. Aquí hay mucha información. ¿Ya? Aquí está el nombre de la revista, EconoQuantum, los autores. Mire, la planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa, una revisión bibliográfica. Aquí está la introducción. Evolución de los estilos empíricos de la planeación estratégica. O sea, tiene todos los componentes. Entonces, de esa manera, podemos nosotros construir nuestro marco teórico. Otra herramienta que podemos utilizar es el Google comercial. Les decía, aparecen definiciones en blogs, planeación estratégica. Miren, por ejemplo, acá, este Economipedia es un buen blog.
una buena página donde se definen conceptos y yo la puedo citar. La norma AMPA me permite citar el sitio web. ¿Ya? Entonces aquí hay un sitio web que se llama Planeación Estratégica, que es y sus fases. Y el sitio web se llama Economipedia. El autor de este es Miriam Quiroa, que es la planeación estratégica. Entonces yo puedo ir y definir el concepto desde lo que yo he leído y desde mi conocimiento. Y luego venir y reforzarlo con lo que dice acá. La planificación estratégica es la herramienta utilizada por las empresas como un proceso sistemático, ¿ya? O sea, entro a argumentar. ¿Listo? Pues, Clau, para que me pongas el nombre acá. Para el 19, sí, sí, la idea es más que hacer presión, pues para que, es que las cosas las hagamos bien hechas, sí. Negocio.